Saludos amigos y amigas del mundo internauta, les habla el doctor Jorge Figueroa Flores y bienvenidos una vez más a Paliqueando, transmitiendo desde NEMEC Studios aquí en la Universidad del Este como parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas. Hoy me acompaña otro distinguido invitado. Tengo el gusto de recibir al presidente del Colegio de Trabajo Social de Puerto Rico, el señor Larry Alicea. Bienvenido, Larry. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Y vamos a estar hablando de qué es lo que está haciendo el Colegio de Trabajo Social ahora mismo aquí en Puerto Rico, los diferentes proyectos que está trabajando, además de su integración aquí en Puerto Rico dentro de diferentes menesteres, ¿verdad? Como todos sabemos, el colegio siempre está muy activo en la palestra pública. Eso es así, para nosotros es una importancia y es parte de los principios de nuestra profesión. Acompañar a la sociedad, si pretendemos que la sociedad nos acompañe a nosotros como clase profesional, nosotros tenemos que ir con la sociedad en los diferentes asuntos que se están lidiando en el día a día de nuestra sociedad. Una de las cosas que me ha estado llamando la atención es cómo ustedes han estado trabajando directamente en los proyectos para trabajar la pobreza en Puerto Rico, ¿verdad? Hay una disparidad en Puerto Rico entre las personas y cómo ustedes han estado ligados ya a esa búsqueda por la justicia social y esa igualdad principalmente. Claro, en Puerto Rico existe un nivel grande de desigualdad que provoca problemas, como sabemos, los sectores empobrecidos, la violencia de género, o sea, todo lo que produce inequidad tiene que ver con el trabajo social porque produce injusticia social. Y a base de eso nosotros elaboramos nuestra accionar profesional para que haya una sociedad más justa y más equitativa desde el colegio, a través de la Comisión de Acción Social y para la defensa de los derechos humanos y la inclusión. Dentro de ese comité tenemos el subcomité de asuntos de la comunidad LGBT. O sea, que dentro del colegio, el acompañar a la sociedad, el estar presente, activo, militante en los issues del día a día del país es esencial, porque de eso se trata el trabajo social, de lidiar con la cuestión social y de un accionar, no solamente teórico y de decir nosotros vemos la sociedad de esta forma, sino que acompañar con acciones esos posicionamientos ideológicos que tenemos. Ahora mismo uno, ¿verdad?, que estamos en época de política, vemos como muchos políticos, ¿verdad?, tocan a veces el tema de la justicia social, pero es un tema que lo dejan muy por encima también, ¿verdad?, porque después que son electos a veces se olvidan de perseguir esa justicia social, buscando simplemente quizás uno que otro voto, lo cual llama mucho la atención. Nosotros hemos tenido y visto cómo se coquetea con la llamada justicia social, pero no se crean proyectos. Es increíble ahora ver todavía que no existen proyectos dirigidos realmente a buscar la equidad aquí en Puerto Rico por parte de proyectos que sean del gobierno. Solamente algunas entidades o el colegio por lo general siempre sacando la cara, no solamente por las comunidades desventajadas, sino por esa lucha de la igualdad, ¿verdad? Lo cual es muy importante. Fíjate, yo estaba en el día de hoy, me llegó un libro de un buen amigo mío, de Noé Ortega, que trabaja de Noé Ortega y John Burkhart, de la Universidad de Michigan, entre otros autores, que trabajan directamente cómo la justicia social se está trabajando dentro de la educación superior, claro, por decir un ejemplo, y cómo se trabajan con los grupos LGBTQ, cómo se está trabajando el racismo, cómo se está trabajando el clasismo. Larry, el colegio, ¿cómo está trabajando directamente con todos estos hechos que son tan importantes? Bueno, nosotros a través del colegio hemos trabajado lo que llamamos la guía socioeducativa en derecho, donde nosotros le enviamos a toda nuestra matrícula cómo trabajar esos temas con las poblaciones que nosotros servimos. Así que si tú eres trabajador social clínico, si eres trabajador social forense, si eres trabajador social comunitario, escolar, hay diferentes actividades que pueden aplicarse al escenario en el cual tú ejecutas tu accionar profesional en el día a día. Así que esas guías son particularmente importantes. Hemos trabajado desde el ambiente, hemos trabajado los derechos LGBT, hemos trabajado guías sobre violencia de género. Así que esos temas los llevamos al quehacer profesional para que no solamente sean teóricos, sino cómo traducir
eso que desde el trabajo social se gesta a nivel ideológico en acciones con las personas a las cuales nosotros le brindamos nuestros servicios profesionales. Yo creo que eso es bien importante. Otra cosa es la presencia del colegio, por ejemplo, la Alianza Multisectorial de la Salud, que esta semana ha sido bastante reseñada en la prensa, para que se dejen de poner parchos a la salud. Ahí nos representa la doctora Marinila Rivera. Nosotros estamos en las coaliciones contra la pena de muerte, estamos acompañando comunidades en playas para el pueblo, en luchas ambientales en contra del incinerador en Aguadilla, asesorando y ayudando a grupos comunitarios como las personas que están trabajando con el asunto del caño. ¿Sabes? Estamos metidos en innumerables luchas sociales a través de algo que es impresionante, que es el voluntariado. Ninguno de los que trabajamos en el colegio devengamos ningún dinero. Nosotros trabajamos por nuestra clase profesional, por el compromiso que tenemos con desarrollar estas ideas del colectivo. O sea que nosotros, el trabajo social es una profesión política y mucha gente no entiende eso. Y no estamos hablando de política partidista. Estamos hablando de política en el sentido amplio de la palabra. O sea, nosotros sabemos que muchas de las acciones y de las cosas que nosotros trabajamos tienen que ver con políticas sociales que se instauran principalmente desde el Estado, aunque las trabajen organizaciones sin fines de lucro y todo ese tipo de cosas. Por tanto, los posicionamientos políticos de la profesión son trascendentales porque inciden sobre esa política pública y sobre las políticas públicas que se ponen en vigor para atender problemáticas sociales. Todas estas problemáticas sociales causan diferentes problemas, ¿verdad? Son diferentes problemas aquí en Puerto Rico. Al momento que ustedes llaman la atención o están recibiendo algún tipo de apoyo del gobierno para bregarle estas causas, ¿verdad? Porque lo único que se ve es muchas veces ustedes siendo junto a otros grupos, ¿verdad? Peleando por críticos, sí. Sí, y peleando por la gente. Entonces el gobierno se ve como que un poco ambiguo o quizás temeroso de intentar dar unos pasos. Es muy, ¿verdad? Son muy precavidos. Desde la década del 90 nosotros venimos observando, ¿verdad? En el análisis histórico, sí, una prisa por aprobar políticas sociales que den un impacto público. Y esto ha sido, o que tengan un impacto publicitario. Y esto vino acompañado con el énfasis en la publicidad que tuvo el gobernador al inicio de esa década del 90 y que otros gobiernos han seguido ejecutando. Y es la implantación o la implementación de políticas públicas que son remediativas en conjunto con un eslogan: nuestros niños primero. Escuela abierta. Este gobierno tiene montones de eslogans. Entonces, se crean un eslogan que es pertinente a una problemática social, pero realmente cuando tú analizas esa política social, número uno, no parte de las necesidades sentidas de las personas. O sea, son políticas sociales que se instauran de manera vertical, el político pensando lo que le conviene a esa comunidad o a ese grupo social, y son políticas públicas que cuando uno va a medir si realmente atajaron el problema, lo que atajan es consecuencias del problema, no la raíz. Si nosotros pensamos, ¿por qué tenemos que estar pendientes en meter a los agresores sexuales de niños a la cárcel, que deberían estar en la cárcel? Ajá, claro. En vez de estar pendientes a que no surjan agresores sexuales de niños y a que el abuso sexual no ocurra. ¿Por qué tenemos que estar pendientes a trabajar con medidas remediativas que mantengan a la gente en la pobreza en vez de estar pensando en erradicar la pobreza? Y entonces todas las políticas públicas que se instauran desde el Estado, respondiendo a múltiples ideologías, al neoliberalismo, a todas estas cosas, ¿verdad?, que están instauradas en la estructura social, vienen a ser parchos a problemas sociales que están enraizados en la estructura social. Y por eso es que nosotros tenemos el derecho al grito y a la crítica, claro, pero realmente cuando se trata de acciones concretas de parte del gobierno, vemos que lo que hay que hacer no se hace porque tiene un efecto político o porque requiere la acción, un trabajo a largo plazo. ¿Cuántas veces uno va a defender programas buenos a la legislatura y dicen, pero cuáles son los resultados ahora? Esto es un resultado que se va viendo poco a poco. Claro. O sea, la gente quiere atender problemas sociales complejos que llevan enraizados en la vida social del país por años, en 3 meses, en 4 meses, sí. Porque tienen que haber resultados. Porque si no, entonces empezaron esto a los 100 días. ¿Cuáles son los resultados que tienen? Mira, los 100 días la gente todavía está bostezando, pues, llegando y decorando las oficinas. ¿Sabes? Aquí hay una urgencia por la inmediatez que no permite que los problemas sociales del país se atiendan de manera comprensiva. Larry, hay otro problema que estamos viendo dentro de la sociedad, ¿verdad? Ahora mismo, cambiando un poco el tema también, pero tiene que ver con la falta, ¿verdad? Con
con la consecuente estereotipo de diversas comunidades, ¿verdad? Y entonces se sigue viendo el prejuicio del tipo, yo diría el tipo común hacia estos grupos, LGBT, grupos quizás que pregonan otros movimientos. La gente que depende del pan. Digo, sí, por decir así, tú escuchas el lenguaje poco inclusivo, el lenguaje clasista, y entonces, ¿cómo uno puede lograr, o cuáles son las herramientas que realmente el pueblo tiene para romper con todos estos esquemas que son de siglos? Claro. Mira, aquí hay un aspecto, y es que hay unos aspectos que tú has mencionado que se logran porque la estructura social está diseñada para privilegiar. Y entonces se crean unas concepciones hegemónicas, lo heteronormativo, lo patriarcal, los sectores privilegiados, la lucha entre clases, entre la clase media y la clase empobrecida, la clase trabajadora y la clase empobrecida. Y entonces se crean lo que un autor llama, Boaventura dos Santos, llama las líneas abismales. Y es que se crea lo que se supone que sea correcto y lo que está fuera de esa línea viene a ser un abismo, y entonces esos grupos tienen que recurrir a acciones que realmente son parte de lo que Foucault llamaba la resistencia, ¿verdad? La resistencia que se hace al poder, ¿sabes? Y nosotros vemos que para que eso se resuelva tiene que haber un cambio total en el paradigma del país. Y el país tiene que repensar un nuevo paradigma que a base de la inclusión, a base de los derechos humanos. Cuando la gente habla de toda esta deuda, de este tipo de cosas que nosotros pensamos, tiene que haber un presupuesto basado en los derechos humanos, claro, donde nosotros decimos qué es lo que genera el país, y a base de lo que genera el país, cuáles van a ser las prioridades. Y para nosotros las prioridades deben ser los derechos humanos, los derechos de las personas. Entonces, pero tiene que haber un paradigma en el país que va acompañado de lo que hemos estado discutiendo. Tiene que haber un liderazgo político que se encargue de mover el país en una gobernanza democrática, en una gobernanza participativa, en una gobernanza inclusiva, que es lo que no hemos visto en los últimos años. Sin embargo, yo he visto, ¿verdad? En los últimos años, como bien tú dices, y hablando de los parchos nuevamente, viendo por decir un ejemplo, aquí se emitió una carta circular por parte del Departamento de Educación, su secretario, para que hubiese la enseñanza basada en perspectiva de género. Eso es así. Mi hermano, yo quisiera saber cuántos seminarios le han dado a los profesores, a los maestros de escuela. Papel aguanta lo que le ponen. Oye, entonces, empezamos por ahí, ¿verdad? Oye, cualquier persona que es progresista, que cree en el progreso académico, que ha estado ligado a la academia, conoce lo que hay detrás de la perspectiva de género. Claro, grabando hoy el programa de radio del colegio, hablábamos y abordábamos la perspectiva de género. Y yo decía, la madre que se opone a la perspectiva de género está a favor de que el novio de su hija en la escuela le caiga a golpe. Perfecto. O sea, así mismo. Así, porque, ¿sabes? Es que hay que hablarlo así. El padre que está en contra de la enseñanza con perspectiva de género está a favor de que si sus compañeros identifican que su hijo varón hace algo que no le corresponde al género masculino, lo buleen en la escuela. Sí. Y le digan epítetos dirigidos a menoscabar la masculinidad o la construcción de la masculinidad de ese niño que está ahí en la escuela. Y ahora por las redes sociales más todavía. Entonces la gente piensa, parece que la gente ha reducido cualquier agenda progresista de inclusión en el género, de perspectiva de género, de educación sexual, se estorba por dos asuntos: por el aborto o por el asunto del grupo LGBTQ. Cualquier cosa que pueda llevar a esos dos elementos, a que se oriente sobre esos dos elementos, o que pueda beneficiar a temáticas asociadas a estos dos temas, es automáticamente bloqueada en el país, porque la gente le tiene miedo a todo esto. Y entonces, por hacerle daño a estos dos temas, o por no permitir que las mujeres decidan sobre su cuerpo, que es lo que se trabaja en el aspecto del aborto. Claro, pero vemos el movimiento conservador en Estados Unidos, donde todavía en la campaña presidencial, en los debates, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo Trump lo dijo. Claro. Y yo escuchaba esta mañana en mi casa entrevistas por televisión de gente que sigue a Trump, que dice, sí, él ha sido promiscuo, ha sido esto otro, pero está en contra del aborto. Y eso es algo que saca a mucha gente a votar en Estados Unidos. Entonces, como el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo es un asunto medular en la perspectiva de género, como el respeto a las diversidades sexuales y la valoración de las diversidades sexuales es algo medular en la enseñanza con perspectiva de género, la gente se opone por esos dos asuntos.
sin conocer realmente Sin lo que conocer es. realmente Porque fíjate, la complejidad que tiene una, eso. una persona que un tecnólogo educativo que no esté a favor de la perspectiva de género cuando las tecnologías han sido demonizadas por un momento dado, pues entonces tendríamos problemas, ¿verdad? Claro. Hay muchas cosas detrás de todo esto, pero a mí volvemos a lo mismo, un parcho se tira detrás de eso, se hace el hay que satisfacer a quizás unos grupos, cuando realmente no se satisfacen estos grupos, porque cuando tú vas a lo directo no se está llevando a cabo ni la educación propiamente para que se eduque de la manera, digo, hay una carta circular que se supone que se esté trabajando de esa manera, Claro. y tampoco para que la gente se concientice de qué es esto, porque hay mucho temor, yo digo, Larry, pero también es por la falta de educación que tiene la gente. Tú escuchas inclusive a los principales candidatos políticos del país hablar de que la educación sexual le toca a los padres. La realidad que tenemos los profesionales que trabajamos con esto y que trabajamos con niños y jóvenes todo el tiempo es que los padres no le enseñan educación sexual a sus hijos, más aquí en Puerto Rico por un asunto cultural, porque la sexualidad en Puerto Rico, hablar de sexualidad con los niños es un tabú. Claro. Nosotros mismos como que pensar que hablaríamos de sexo con nuestros padres es como que, uy, creepy, ¿sabes? Definitivo, sí, no. Uno lo ve como que... Entonces, ¿qué sucede? Al no existir esa enseñanza de facto en los hogares, hay una responsabilidad del Estado en hacerlo, porque si no se hace, lo que nos dice la experiencia y las investigaciones que se han hecho sobre esto es que los niños tienden entonces a buscarlo de manera inapropiada por internet, con el acceso que hay a la sexualidad objetivizada por internet, o a trabajarlo entre sus propios pares de una manera inadecuada. Que puede traer entonces, o sea, problemas mayores, enfermedades, por decir cosas así, embarazos no deseados. Claro. O sea, que entonces cae dentro de otro problema. Yo creo que hay que ser bien activo en cuestión específicamente de eso. Hemos visto cómo muchos grupos conservadores se han opuesto a eso. Yo creo que también ellos tienen sus agendas, las cuales, ¿verdad?, uno respeta. Pero al mismo tiempo no creo que conozcan directamente de qué se trata, por decir este ejemplo, ¿verdad? Que realmente corre. Yo veo la Iglesia Católica que incluso está en contra completamente de lo que es la perspectiva de género, ¿verdad? En un momento dado cuando realmente en su libro de enseñanza cristiana, y como he hablado con muchos de sacerdotes, amigos, la mujer es menospreciada consistentemente, y no menospreciada en términos de que sea un fuerte o cosas así, sino en su estructura jerárquica dentro de la iglesia, donde simplemente es una madre o simplemente es una prostituta. Claro. Así que eso llama mucho la atención. Claro, y hay que tener cuidado porque en efecto muchas de las cosas que sostienen discursos religiosos extremistas, fíjate que estoy hablando del extremista, no estoy hablando de la gente que tiene creencias religiosas y que son respetuosos a la diversidad y que en efecto promueven que el Estado no se meta en asuntos de la iglesia, porque si la iglesia se quiere meter en los asuntos del Estado, pues entonces el Estado tiene que meterse también en los asuntos de la iglesia. Eso es así. O sea, y hay un issue. Pero desde muchos discursos extremistas, doctor, lo que ocurre es que hay temor a la educación, porque la educación, en cuanto al extremismo religioso, rompe las creencias fanáticas. Así que el acceso a la educación y el acceso a información es lo único que puede romper las mentalidades que se aferran a las creencias irracionales. Así que todo lo que tenga que ver con educación adecuada, con acceso a investigaciones, va a ser bloqueado porque de acuerdo a ese extremismo reta el aspecto de creer lo que se te diga porque te lo dice tu autoridad religiosa. Eso también es un problema. Oye, Larry, una de las cosas que más me llama la atención y que mencionaste ahorita tiene que ver, ¿verdad?, con la salud. ¿Cómo se lograría, verdad, que aquí que hubiese realmente una salud para todos? Algo que es medular en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y que por lo que hay que luchar, ¿verdad? Un sistema de salud que sirviera realmente a los pobres o a la clase trabajadora. Para que se pueda decir que en Puerto Rico existe un derecho a la salud, lo primero que tiene que hacerse es dejarse de mirar la salud como una mercancía. Ajá. Así que hay que sacar el sistema de salud del mercado capitalista de ganancias. Y si hay compañías que ganan millones de dólares en Puerto Rico, son las compañías de salud. ¿A base de qué? A base de negarte los medicamentos que te hacen falta, a base de sacarte del hospital sin que tu tratamiento esté completado, a base de
regular el tratamiento, hasta el tratamiento de salud mental, que se limita a veces a 5, 6, 7 sesiones, y donde dicen a los terapeutas, no te voy a facturar, no te voy a pagar más de media hora, así que el terapeuta que tiene que trabajar con una persona problemas complejos, tiene que resumir esa complejidad en 30 minutos de servicios terapéuticos. O sea, aquí hay un issue, y es que la salud se ha convertido en una mercancía, y ningún líder político que piense que lo que va a hacer es fortalecer el sistema de mercancía de la salud, puede hablar de que conceptúa la salud como un derecho, porque no es compatible, es una contradicción. El sistema actual tiene que reconceptualizarse por completo y tiene que haber un sistema, tal vez con un pagador único, pero tiene que haber un sistema de salud universal. Oye, pero me llama mucho la atención porque yo escucho a la gente por ahí tan conforme con la parte que tiene que ver, con la parte que tiene que ver con el, digo, tengo una tarjetita, pero realmente te están dando los servicios que tú mereces por ser ser humano. Hay una responsabilidad social hacia ti, hay una ayuda real cuando realmente te quitan o tienes que pedir 1000 permisos para poder ir a un proveedor, cuando tienes que ¿cómo se llama? Que para hacerte una prueba tienes que pasar por esto, cuando realmente no hay justicia para ti por tu nivel socioeconómico. Sí, sí, es que es terrible, es terrible. Entonces se convierte esto en un sistema en el cual tú tienes que rogarle a los burócratas que manejan estos sistemas de salud para que te den el servicio adecuado. ¿Tú crees que hay un derecho a la salud cuando hay veces que hay padres que tienen que irse a las luces a pedir para poder hacer una operación a sus hijos? O sea, no podemos hablar de un derecho a la salud en un sistema como este. Sé que, pero requiere valentía política. Cada vez que alguien ha dicho que va a tocar la famosa tarjeta de salud, que es como yo le llamo, como lo que se llama en experimentación, los efectos placebo. Tengo una tarjeta de salud que es igual a una tarjeta privada. No lo es. No lo es. E inclusive los mismos sistemas de aseguradoras privadas cada día han ido decayendo en el servicio al cliente y han caído en lo mismo que está el sistema de salud público. Así que aquí hay que repensar el sistema de salud, pero hace falta liderato político, que es lo que este país ha carecido de los últimos años y que yo no veo en estos pronósticos de lo que va a pasar en el país, que haya realmente un liderato dispuesto a cambiar el paradigma de cómo vemos el país. El colegio tuvo un foro, ¿verdad?, que llevó a cabo en Sagrado Corazón. Sí. Ahí tuvieron entonces el despliegue, ¿verdad?, de las diferentes medidas y propuestas que muchos de los candidatos están esbozando. A mí me llama la atención mucho de esto, comparto lo que tú estás diciendo también, y hay que cruzar los dedos a ver qué va a suceder, además de la llegada de la Junta de Control Fiscal y una serie de cosas, ¿verdad?, que desconocemos realmente que va a estar pasando. Sí, con relación a la Junta, aquí hay un gobierno ya establecido, ¿sabes? El gobernador que sea electo aquí es un funcionario de la Junta de Control Fiscal. Y like it or not, eso es la Junta de Control Fiscal. Ellos vienen a tener, como decía el congresista Gutiérrez la semana pasada en un conversatorio que estuvo, la voz cantante es de la Junta. Esa es la primera voz. Los demás que se unan es hacer coro. Qué fuerte. Oye, te pregunto, Larry, ¿tú entiendes que de alguna forma u otra el pueblo puertorriqueño ha perdido un poco la sensibilidad? Vivimos en un sistema individualista, que es sálvese quien pueda. Y ese sistema que se basa en la competencia, que es lo que promueve toda esta concesión neoliberal y que también ha estado influenciando los servicios sociales del país, hace que en efecto el país no se mueva a la solidaridad. Y es algo que inclusive padecemos los trabajadores sociales. Movilizar la clase de trabajo social para asuntos comunes de la profesión es un proyecto terrible. Sí, así que en efecto sí, yo creo que se ha perdido la solidaridad y hay demasiada apuesta a lo individual, al individualismo, a que yo tengo que defender lo mío. Sí, la sensibilidad. Y entonces eso no permite que podamos construir un proyecto de país. Los países que han salido adelante, países con menos recursos económicos, con menos recursos educativos que nosotros, y han salido adelante y que hoy tienen indicadores de desigualdad menores que los que tiene Puerto Rico, que tienen niveles de empleo más altos, niveles de alfabetización, determinantes sociales de la salud mejores que nosotros, lo han logrado porque juntos y juntas han construido un nosotras como país. Sí. Y eso es trascendental para lograr el cambio que el país necesita. Bueno, mira cómo bien tú hablas con tu lenguaje inclusivo. Eso es una de las áreas que hay que mejorar aquí en este país. Empezar por el lenguaje. Claro. ¿Cómo incluimos
Claro. No, yo te digo, en muchas ocasiones cuando yo voy a dar discurso, cuando no los enseñan, sí, no se enseña, no se enseña. en muchas ocasiones cuando voy a dar discurso a grupos de trabajadores sociales, yo me refiero a mí como trabajadora social, y hablo de nosotras. Ajá. O yo como trabajadora social, mucha gente se impacta y me comenta, pero es que yo estoy hablando de un colectivo que la profesión es de mujeres, ¿sabes? Por cada hombre en el trabajo social hay 15 o 20 mujeres. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué no hablar, verdad? Y decir que es una profesión así. Yo no me siento herido en mi masculinidad y nada por el estilo, porque entiendo que es un asunto hasta de justicia de género para la profesión. Bueno, yo he tenido que aprender a hablar con lenguaje inclusivo. Más te vale. La doña de trabajadora social y, chacho, me da el cocotazo como loco. Muy bien. Pero eso es parte de la pelea, ¿verdad? Y cuando lo digo de esa forma es que es lamentable que eso no se eduque desde grados primarios con relación a eso. Y que por más apertura que tengamos, todos en algún momento somos víctimas de algún prejuicio. Sí. Y todos en algún momento llevamos ese prejuicio al lenguaje o acciones. ¿Okay? Y yo soy de los que creo que sí, que el lenguaje refleja ideología, que en muchas ocasiones, yo en muchas ocasiones, yo he ido, ¿sabes? Yo no he llegado a ser la persona Claro. que cercano a lo liberal que soy, a lo progresista que me considero, de la noche a la mañana. O sea, esto ha sido un proceso de educación. Claro. O sea, yo he tenido mis asuntos de concepciones patriarcales, de concepciones machistas, y esta profesión me ha ido ayudando a liberarme de ellas. Porque realmente yo no puedo decir que soy trabajador social si no creo en la justicia social, si no creo en la equidad. Hay mucha gente que se molesta, por ejemplo, cuando el colegio asume posiciones a favor del colectivo LGBT, cuando asume posiciones a favor de las mujeres, cuando asume posiciones a favor del derecho a protestar y a la resistencia. Y yo el ejemplo que uso es Estados Unidos cuando obtuvo su independencia. ¿La obtuvo mandándole besitos a los ingleses? No. ¿Sabes? No, ¿sabes? Aquí hay unos asuntos, inclusive yo creo en la resistencia pacífica, pero no juzgo a los que optan por la resistencia también con otros mecanismos que tal vez no son pacíficos, porque inclusive son valientes, ponen su seguridad, ponen su vida. ¿Sabes? Y yo admiro eso, aunque realmente tenga mis diferencias con el método que cogen para luchar. Admiro la valentía porque, en efecto, no se han logrado muchos cambios significativos en la humanidad que no se han logrado a través de la resistencia y la lucha en la calle. Eso es verdad. Oye, Larry, y ya mismo es la asamblea de ustedes. 11 y 12 de noviembre en el Ponce Hilton. Sí, esa es nuestra fiesta. Allí nos sentamos, allí hablamos, allí aprendemos bajo el tema de la precarización del trabajo y la pobreza, un análisis desde el trabajo social. Esa es la única actividad durante el año donde nosotros cobramos una cantidad, ¿verdad? Porque el único espacio que nos reúne a todos los que van, que en muchas ocasiones han pasado hasta de 1,000 personas que van a esa asamblea, es ese lugar a un precio bastante cómodo, que como quiera es un reto para la profesión, ¿verdad? Porque nosotros usualmente estamos en escenarios de trabajo precarizados, pero a base de eso también, a través de todos los años, nosotros hacemos actividades, 8 casas abiertas con actividades educativas, cineforos, actividades sociales gratis en el colegio, simposios a precios económicos, y esta actividad que se hace en este lugar y que tiene varios objetivos. El objetivo educativo, que nosotros cómo nos vamos a posicionar en medio de la precarización del trabajo y del empobrecimiento de la población, y cómo nos vamos a posicionar como profesión con relación a eso, con recursos de primer orden. El doctor Avilés, tenemos paneles de discusión, va a ser algo más formal, desde el arreglo del salón, cuando la gente entre. Okay. Si usted no ha ido a una asamblea, se va a dar cuenta que todo es diferente. Y las actividades sociales, buena música, buena comida, bebidas también, ¿sabes? Claro. Es un compartir que hay allí de trabajadores sociales en una fiesta como nunca. El que se pierde las asambleas, se pierde el momento de celebración. Allí nosotros trabajamos con la quemazón. El que va a la asamblea sale nuevo y nueva. Sí, y yo les invito a que vayan. Todavía hay espacio. El hotel como tal ya está lleno en sus habitaciones, pero en los hoteles cercanos hay ofertas para el grupo de trabajo social, así que si usted llama a los hoteles cercanos, hay ofertas para el grupo de trabajo social. Todavía quedan algunos espacios para que la gente se pueda matricular. Este año el salón tiene menos espacio porque el arreglo del salón es diferente, así que tienen que llamar ya. Hay que ir entonces a esa asamblea y allí lo más seguro estaremos. Sí, bueno, es bien importante. Oye, mencionaste algunos de los nombres de los invitados para la asamblea de ustedes.
y dijiste algunos de los foros, pero la asamblea se va a estar enfocando directamente en el tema de la pobreza, ¿verdad? De la pobreza y cómo esto ha precarizado las condiciones de trabajo. Nosotros, el trabajo social es una de las profesiones que más fuerte ha recibido el impacto de la crisis en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el recorte de los recursos de gobierno en una profesión que más del 70% trabaja desde el gobierno ha precarizado nuestras condiciones laborales. Entonces tú tienes, como decía la secretaria de la familia hace poco, un trabajador social en el departamento de la familia que antes trabajaba con 20, 25 casos, ahora tiene que trabajar con 35, 40. Yeah. Y vamos a suponer, Jorge, que esos casos de familia, porque son 35 o 40 familias, no estamos hablando de casos individuales, son familias. Imagínate que la mitad de esos casos están en tribunales en asuntos de protección. O sea, este trabajador o esta trabajadora social está bajo condiciones de agotamiento emocional. Los TS escolares, ahora, que han cerrado escuelas, entonces han aumentado las matrículas en otras escuelas. Tenemos un solo TS en muchas escuelas con 300, 400 estudiantes. Tenemos TS en los escenarios de salud y salud mental, trabajando con una carga de casos increíble. Los TS que están en los tribunales, trabajando con 30, 40, 50 casos de familias y casos que están en los tribunales. Y bregando con situaciones delicadas. O sea, el trabajo social, muchas veces la clase profesional no tiene conciencia de cómo estas medidas económicas impactan nuestro accionar profesional. Y por eso es que tenemos que reunirnos, porque tenemos que hacer un análisis preciso de cómo la pobreza y cómo toda esta crisis económica impacta nuestra acción profesional y cómo eso entonces incide sobre los derechos de la ciudadanía. Nosotros ya estamos trabajando con grupos poblacionales que han sido víctimas de la opresión, víctimas de la exclusión, víctimas de todo tipo de discrimen. Y si hay una clase que debe estar fortalecida es la nuestra para trabajar con esos problemas. Oye, Larry, una de las cosas que llama mucho la atención, ¿verdad?, cuando uno ve los diferentes... ¿verdad? Las noticias tiene que ver con que sigue el aumento de abuso de niños y niñas, tú sabes. Es como que un non-stop hacia esto, y claro, es bien fuerte, ¿no? Claro, y en muchas ocasiones nosotros, yo trabajo en una universidad, hicimos una investigación relacionada a los padres maltratantes. Y una de las cosas que salió, nosotros administramos una batería de pruebas psicológicas a los padres maltratantes y aparte le hicimos una historia asociada, una investigación, una tesis doctoral del doctor Santiago. Y aparte se le hizo una historia social de vida. ¿Qué arrojó esta investigación? La mayoría de los padres maltratantes salían bien en las pruebas psicológicas, pero estaban llenos de estresores sociales. Desempleo, pobreza, mujeres criando solas sin red de apoyo, violencia de género en esa familia. Entonces, ¿cómo unos padres sujetos a estos estresores sociales pueden lidiar con las demandas de criar un niño? Y los que han sido padres y han criado niños saben que criar un niño no es un asunto fácil. Así que los estresores sociales, de acuerdo a las investigaciones que se realizan sobre el maltrato, tienen una incidencia o una correlación directa en la disminución de las capacidades protectoras de los padres que maltratan. O sea, que cuando tú trabajas con los estresores sociales, y un ejemplo, si hay algo bueno que ha hecho este gobierno, ha sido el programa de redes de apoyo y convivencia familiar del Departamento de la Familia, donde el Departamento de la Familia ha identificado comunidades, por supuesto dirigidas por una trabajadora social, ha identificado comunidades con indicadores sociales preocupantes, desempleo, maltrato, y las ha trabajado en todos esos indicadores, entonces los niveles de violencia han disminuido. Y ya el Departamento de la Familia puede hablar sobre logros en esas comunidades porque se han atajado los factores que provocan e inciden en la violencia. Al disminuir o trabajar con esos factores, disminuyen el maltrato. Así que yo creo que se pueden hacer cosas importantes. Yo creo que en todos los gobiernos han ocurrido iniciativas importantes para atajar problemas complejos. A mí me gustaba mucho el programa de la escuela de la comunidad, donde realmente en el ambiente escolar confluían todos los recursos comunitarios, con horarios extendidos, un montón de actividades, y realmente se convertía la escuela en el espacio abierto de la comunidad. Y esto ha funcionado. Por ejemplo, el programa de las comunidades especiales tenía también sus factores positivos con el objetivo de erradicar las pobrezas, pero era un programa que se convirtió en peligro porque empoderar las comunidades era dejar de depender del cuento de que el gobierno lo hacía todo,
y le quitaba poder al gobierno, porque el poder se transmitía a las comunidades. El programa como te comenté ahora, para el trabajo con el maltrato a nivel comunitario. O sea, todas las administraciones han tenido programas específicos. Lo que sucede es que en muchas ocasiones el erradicar estas problemáticas crea otros problemas políticos. No es fácil. Bueno, pero va a estar chévere porque fíjate, la asamblea es el 11 y 12 de noviembre, ya para entonces va a haber, electo. A lo mejor ya vamos a estar dando terapia a los que perdieron. Va a haber electo un nuevo gobernador y también va a haber electo un nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos, así que habría que esperar a ver qué va a pasar. Claro que sí. sí. Tema que cortar en esa asamblea. Claro que sí. Espero que sea bien exitosa para todos ustedes. Hilary, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Paliqueando, hablando de diferentes temas y hablando de un poquito más de justicia social. Sabes que este escenario es cuando tú quieras venir. Gracias a ti por invitarme. Sí, ha sido terapéutica esta conversación para mí. Este el palique, Imagínate. Bueno, amigos y amigas del mundo internauta, otro programa más. Nos vemos la próxima semana y recuerden que ya pronto tenemos la próxima develación aquí y entrevista junto con el panel que hicimos hace unas semanas atrás de política. Así que ya estamos pronto, vamos a estar a través de las redes, vamos a estar ya llamando a esas mismas personas, esos panelistas que tuvimos en un momento dado. Para hablar sobre el nuevo gobernador o la nueva gobernadora, uno nunca sabe qué puede pasar, y el nuevo presidente o nueva presidenta de Estados Unidos. Así excelente. Va a estar chévere, vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos y amigas del mundo internauta, les habló el doctor Jorge Figueroa. Nos vemos la próxima semana en otro Paliqueando. Nos vemos luego.